Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos viendo la vida de Santa Faustina. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 1075 del Diario Espiritual de Sor Faustina. Este numeral 1075 contiene una parte de una revelación que Jesús le hace a Santa Faustina. Entre el numeral 1074 y 1076, Sor Faustina escribe las revelaciones que el Señor le da y tienen mucho que ver con la Divina Misericordia. Ya hemos visto en la catequesis anterior el numeral 1074 y en la próxima veremos el 1076. Pero ahora el 1075 tiene algo muy particular. Lo leemos y vamos a hacer un comentario. El Señor le está diciendo a Sor Faustina: a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa protege a su niño recién nacido. Y a la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino Salvador misericordioso. En esta última hora, el alma no tiene nada en su defensa fuera de mi misericordia. Feliz el alma que durante la vida sea sumergido en la fuente de la misericordia, porque no la alcanzará la justicia. Bueno, hasta acá el numeral 1075. Jesús va a seguir hablando de la Sor Faustina, pero ya es otro numeral. Vamos a hacer un poco de contexto. Esto Sor Faustina lo escribe el 4 de abril de 1937. Así apenas, era justamente el domingo de la fiesta de la misericordia de aquel año, del año 1937, y Sor Faustina estaba sola, solamente ella y el padre Miguel Sopochko en Vilna. Ella estaba en Cracovia, estaba en su convento. Hacía pocos días, hacía exactamente una semana que había abandonado ya el hospital, bastante restablecida de su salud, pero aún delicada, y ya era la fiesta de la misericordia. Y solamente ella espiritualmente lo va a vivir así, justamente en estos numerales, 1074 al 1076, están motivados por esta fiesta de la misericordia, que el Señor le revela a Sor Faustina. Y aquí lo que tiene es que por primera vez el Señor va a hablar de la difusión de la Divina Misericordia, pero no solamente como algo de Sor Faustina. Hay otros numerales en el diario de Sor Faustina donde el Señor le pide a ella hablar al mundo de la misericordia. Incluso en 1074, el numeral anterior, le dice: habla al mundo de mi misericordia. Claro, pero se dirige a ella. Ahora en el numeral 1075 hay un salto cualitativo. De repente el Señor le dice: a las almas que propagan la devoción. Ya no le pide a Sor Faustina, sino que les dice a Sor Faustina que aquellas personas que difundan la Divina Misericordia las protegerá durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido. Bueno, ya el Señor nos está hablando a nosotros, a ti y a mí. Yo confieso que particularmente esta promesa, esta es la principal promesa para aquellos que difunden la Divina Misericordia. Primero la primera promesa, porque por primera vez el Señor le dice a Sor Faustina algo no para ella, sino para nosotros. Y entonces es la primera y sobre todo es la más grande y la más hermosa. Las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa, y a la hora de su muerte no seré para ellas juez. Bueno, es también el numeral en el cual no solamente está la promesa
para aquellos que difundan la divina misericordia, sino que también se habla de la difusión de la divina misericordia como modo de dar culto a la misericordia de Dios. Es decir, aquellos que vivan sumergidos en la misericordia de Dios. Bienaventurados, le llega a decir, feliz el alma que durante su vida se ha sumergido en la fuente de la misericordia. Todas aquellas personas que hagan de la divina misericordia su modo de vida, su modo de estar vinculados con Dios, adorando su misericordia y difundan la divina misericordia. Es decir, dar culto a la misericordia de Dios y darla a conocer. Ya este numeral, de hecho, ha sido muy significativo para aquellos estudios teológicos que algunos teólogos han hecho para presentar a la Santa Sede todo el contenido de revelación privada que tiene la Divina Misericordia. Y entonces, a partir de este numeral es que se coloca el hecho de difundir la Divina Misericordia como modo de dar culto a la misericordia de Dios y como modo de acceder a esta promesa maravillosa de en la vida ser cuidado como un niño en brazos de su madre y en la hora de la muerte recibir esta promesa de que el Señor no será juez, sino Salvador misericordioso. Bueno, es un numeral tremendamente bello, fuerte y también una gran invitación a difundir la divina misericordia, a darla a conocer, a hablar al mundo de la misericordia de Dios. Recordemos, numeral 1074, el Señor le dice, habla al mundo de mi misericordia, y le dice a Sor Faustina, y por lo tanto, a partir de este numeral 1075, ese habla al mundo es también para ti. Es por eso que este proyecto de difusión de la divina misericordia en las redes sociales se llama Habla al mundo. Comienza en estas palabras en el numeral 1074 y en el numeral 1075 nos dicen que esto es para ti y esto es para mí. En la casa, en la familia, en los amigos, en el trabajo, allí donde Dios me ponga, en los lugares de dolor, hospitales, salas velatorias, comisarías, sanatorios, clínicas. ¿Por qué no poner la imagen de Jesús misericordioso? ¿Por qué no ir y enseñar la coronilla, rezarla y enseñar a rezarla? Particularmente en los lugares de dolor. Hoy que cuesta tanto que llegue un sacerdote que pueda dar la unción de los enfermos, que pueda dar los sacramentos, cada vez hay menos sacerdotes, cada vez se ejercitan menos bien el sacerdocio. Sin embargo, aquí, por la divina misericordia, el Señor de alguna manera da como sacramentales a los laicos, nuevos sacramentales a los laicos, para contrarrestar el mal en el mundo. La imagen de Jesús misericordioso, la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, el rezo de la coronilla con todas las promesas, particularmente los agonizantes, los enfermos. Cuánto consuelo lleva la coronilla en los lugares de dolor. La práctica de las 3 de la tarde, es decir, la hora de la misericordia. Cada día a las 3 de la tarde sumergirse en la pasión de Cristo, hacerlo y enseñar a hacerlo, porque allí se aprende a amar, allí se aprende a llevar la cruz, allí se aprende a mirar con nuevos ojos el dolor humano. Y bueno, y el quinto elemento es la difusión, difundir la divina misericordia. Particularmente todos estos elementos han tenido una fecha de fundación, por decirlo así. Cuando el Señor dice a las almas que propagan mi misericordia, bueno, el Señor está estableciendo la difusión como un modo de dar culto a la misericordia de Dios, y esto por lo tanto tiene una fecha, el 4 de abril, como decía al principio, de 1937. Y propagar la difusión tiene que ver con difundir la imagen y la fiesta de la Divina Misericordia que fueron pedidos por Jesús el 22 de febrero de 1931. Si se acuerdan bien, todas las catequesis vamos viendo estas fechas. Después, ¿cuándo fue revelada la coronilla de la Divina Misericordia? Por supuesto, fue en una fecha anterior, el 13-14 de septiembre de 1935. En ese anochecer, entre el 13 y el 14 de septiembre, comienza la revelación y el Señor se la completa el 14 de septiembre. Ahí fue la coronilla de la Divina Misericordia. Luego, las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, es algo que a esta altura, donde vamos viendo la catequesis, el 4 de abril del 37, todavía no le había pedido Jesús a Santa Faustina la hora de la misericordia. Lo va a hacer recién el 10 de octubre de 1937, o sea, apenas unos 5 meses y medio después de este numeral de hoy, el Señor le va a pedir
la adoración de su misericordia a las 3 de la tarde. Estos son los 5 elementos. En todo caso podemos decir los 4 elementos a difundir. La difusión es el quinto pedido de Jesús, y a difundir los otros 4 pedidos de Jesús. Es decir, la imagen, la fiesta, la coronilla y la hora de la misericordia. Pero también lo que hay que hablar de la misericordia de Dios es enseñar a confiar en la misericordia de Dios. Y hay que hablar de Dios como misericordioso, que es santo, que es justo y que es misericordioso, infinitamente bueno, que busca al pecador para su conversión. Detesta a Dios el pecado, pero ama al pecador, da la vida por él, da la vida para que el pecador se convenza de que Dios lo ama y que el pecado le hace mal y que puede dejar el pecado y que Dios lo puede perdonar. Ese es el amor, esa es la misericordia. Y eso es de lo que hay que hablar, esto es lo que hay que propagar, de esto hay que hablar al mundo. Este numeral entonces ha sido escrito para ti y para mí, recordemos bien esto. Y sobre todo el Señor dice, la devoción a mi misericordia. El alma que difunda la devoción a mi misericordia. ¿Qué significa la devoción a mi misericordia? Una vez leía, ¿no?, algún autor espiritual también que reflexionaba sobre la divina misericordia. Es dar culto, es decir, adorar el amor con que Dios nos ama. La devoción a la divina misericordia es amar el amor con que Dios nos ama. La misericordia de Dios es el amor con que Dios nos ama, el amor que desciende a nosotros, sobre todo nosotros pecadores, el amor que Dios tiene por los pecadores. Recordemos el pasaje del hijo pródigo. Tanto amor tenía el padre del hijo pródigo al ver recuperado a su hijo, que quiso hacer una fiesta para que allí todos nos alegremos del amor con que Él nos ama, del amor que Él tiene con el hijo que estaba perdido y ha sido encontrado. Y particularmente cuando en este numeral dice, feliz el alma que durante su vida se ha sumergido en la fuente de la misericordia. En todo el diario espiritual de Sor Faustina tiene que ver con aquellos que adoran su misericordia, que dan culto a la misericordia de Dios. Si hay algo que trae el Señor, un pedido especial en todo el diario de Sor Faustina, es el pedido de dar culto a su misericordia, es decir, adorar su misericordia. Que su misericordia, la misericordia divina, sea el centro de nuestra vida. Y esto, ¿cómo se hace? Confiando. Confiar en la misericordia de Dios. Eso es lo que nos cambia. Cuando conocemos el infinito amor de Dios y aceptamos, y eso nos llena de confianza en ella, en la misericordia de Dios, eso genera en nosotros personas de esperanza. La confianza, de hecho, es una esperanza vivida en plenitud. Personas que, pese a la situación mala que uno ve en uno mismo, las miserias con las cuales tenemos que luchar cada uno, nuestros pecados, nuestras debilidades, el mal en el mundo, el mal en la sociedad. Sin embargo, personas de esperanza que saben que Dios puede vencer el mal, que la misericordia de Dios triunfa sobre el mal, personal y social. Y hay que confiar en ello, confiar que Dios es infinitamente bueno, que conoce nuestra miseria y que incluso en nuestra miseria actúa, baja nuestra miseria. Esa es la gran lección del pesebre. Dios, cuando se hace un niño pequeño en medio de la oscuridad, frío y el mal olor de una cueva donde estaba el pesebre, es que Dios desciende al alma del pecador para redimirlo, para llenarlo de luz y darle esperanza. Yo te quiero tanto que soy capaz de bajar a tu oscuridad para que vengas conmigo. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, sumergirnos en su misericordia, dar culto a su misericordia, que llene de confianza nuestra vida, llene de esperanza toda nuestra vida cristiana. Y por último quiero culminar con estas bellísimas promesas que hace el Señor. Protegeré durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, aquel que difunda. Qué mejor, qué buen negocio, diríamos entre comillas, ¿no? Qué mejor cometido, horizonte para nuestra vida, tarea, misión, apostolado, difundir la divina misericordia. Y hasta en esta promesa, los protejo durante toda su vida como una madre cariñosa. ¿Cuál es esa madre más cariñosa sino la Virgen María? Ya aquí en esto vemos como la Virgen María, que es Madre de la Misericordia, aquella que nos trae la divina misericordia para estos tiempos,
nos pide difundir la divina misericordia. Qué hermoso para el alma volver a ser como niños, cuidados en esta vida y en la hora de la muerte, el momento más terrible de nuestra vida, más decisivo, que el Señor sea Salvador misericordioso. Bueno, digo, esto hace que mucha gente diga, quiero difundir la divina misericordia hasta el último día de mi vida. Quiero ayudar al Señor a salvar las almas, quiero consolarlo de todo corazón, que no aquello que Él más quiere, que es salvar las almas, y esto es lo que hace la divina misericordia. ¿Y cómo la salvamos? Difundiendo la divina misericordia. Y el Señor dice, nada tendremos en defensa en la hora de nuestra muerte, sino la misericordia de Dios. En esa hora tan angustiante, sin embargo, el Señor quiere ser consuelo para aquel que difunde. Difundamos la divina misericordia. Particularmente aquellos que están en la agonía, o que están enfermos, que están en los momentos de dolor, pero más allá, a todo el mundo, porque todos podremos llegar a esa hora. Y la misericordia de Dios quiere en ese momento ganarnos a todos. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso del Beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.